Hola amigos y amigas, soy Benedetto Viallatore. Vamos a continuar nuestro recorrido por Asís. Si aún no has visto la primera parte de esta serie de videos, te invito a que lo hagas. Te dejo el link en la descripción y en la etiqueta que aparece en este momento en la parte superior. En esta segunda parte vamos a visitar la Basílica de Santa Clara, luego la iglesia nueva, construida en el lugar donde San Francisco vivió de joven con su familia, y finalmente el lugar principal de este sitio, la basílica donde se hallan los restos de San Francisco. Bueno amigos, vamos ahora a la Basílica de Santa Clara y bueno, vean, este arco es una de las entradas digamos principales a la ciudad amurallada. Vamos a verlo allá como si estuviéramos llegando y entrando por ahí. Ahí está el arco, vean qué hermoso. Y bueno, vamos a devolvernos, pasamos otra vez por el arco y vamos a doblar a la izquierda y ahí nos vamos a encontrar la Basílica de Santa Clara. Primeramente pasamos debajo de estos arbotantes de finales del siglo XIV que sirven para equilibrar el empuje de las bóvedas del templo. A comienzos del siglo XIII en este sitio se encontraba la iglesia de San Jorge y a su lado un hospital para pobres. Ambas edificaciones se encontraban fuera de los muros de la ciudad. La basílica actual, dedicada a Santa Clara, combina los estilos románico y gótico. Su construcción inició en el año 1257, 4 años después de la muerte de la santa y a los 2 años de su canonización. En sus muros exteriores vemos franjas horizontales de piedras rosadas y blancas. La fachada está dividida en 3 zonas por 2 cornisas simples. Tiene una puerta de entrada rodeada de un arco simple, un rosetón doble radiado y un ojo o tragaluz que perfora el triángulo superior. En la basílica están ahora sepultadas Santa Clara, sus hermanas Santa Inés y la Beata Beatriz y su madre la Beata Ortolana. Todas ellas fueron monjas del monasterio de San Damián, el cual visitaremos en la tercera parte de estos videos. En esta capilla, ubicada en la parte derecha del templo, vemos el auténtico crucifijo de San Damián. El icono fue pintado sobre tela poco después del año 1100 y luego pegado sobre madera. Fue transportado a este lugar por las hermanas clarisas cuando abandonaron el convento de San Damián. Se desconoce su autor. Ante este crucifijo, Francisco rezó muchas veces, y un día, frente a él, el santo escuchó un mensaje de Jesús que decía: Francisco, ve y repara mi casa, que como ves está toda en ruinas. Vamos a visitar ahora los restos mortales de Santa Clara, que se encuentran en la cripta ubicada en la parte inferior de la basílica. Las fuentes indican que Clara nació en Asís el 16 de julio del año 1194. Era la hija mayor del matrimonio de Favorino y Ortolana, de familias pertenecientes a la aristocracia de Asís. Cuando cumplió los 15 años, sus padres la prometieron en matrimonio a un joven de la nobleza, a lo que ella se resistió respondiendo que se había consagrado a Dios y que había resuelto no conocer jamás a hombre alguno. Cuando Clara conoce a Francisco, este ya había oído hablar de ella. A partir de allí se convirtió en su guía espiritual. Justo en este momento nos encontramos frente a los restos mortales venerados de la santa. La noche después del Domingo de Ramos del año 1212, Clara huyó de su casa y se encaminó a la Porciúncula.
Allí la guardaban los frailes menores con antorchas encendidas. Habiendo entrado en la capilla, se arrodilló ante la imagen del Cristo de San Damián y ratificó su renuncia al mundo. Cambió sus relumbrantes vestiduras por un sayal semejante al de los frailes, su cinturón adornado con joyas por un nudoso cordón, y cuando Francisco cortó su rubio cabello, entró a formar parte de la Orden de los Hermanos Menores. Santa Clara fallece en el verano del año 1253 en el convento de San Damián, lugar que visitaremos en la tercera parte de estos videos que te estoy compartiendo. Y bueno amigos, vamos a continuar, vamos a dirigirnos hacia la Basílica de San Francisco y vamos caminando por estas hermosas calles con muchas tienditas con productos muy llamativos, también terrazas y restaurantes. Y bueno, algo que tienen que planificar si ustedes visitan Assisi y quieren pues visitar todas estas iglesias es que muchas de ellas cierran a las 12 mediodía y vuelven a abrir hasta las 2 de la tarde. Entonces bueno, calza perfecto con la hora de almuerzo y pues así miden su tiempo y planifican bien su viaje acá en Assisi. Y vean amigos, doblamos un momento a la izquierda en esa calle que veníamos subiendo y llegamos acá a esta piazza que es la Piazza Chiesa Nuova y se encuentra pues esta iglesia que está edificada sobre la que fue la casa de San Francisco de Asís. Acá en la entrada hay un letrero en italiano donde San Francisco explica que este fue el lugar donde nació, donde vivió sus primeros años de vida y nos da la bienvenida. Y acá al lado se encuentran estas dos estatuas de los padres de San Francisco, que eran Don Pietro de Bernardone y Doña Pica. Bueno, tal vez ustedes no conocen la historia de San Francisco, pero él realmente pues venía de una familia acomodada y renuncia pues a todos los bienes materiales y se dedica a la introspección y a la contemplación. Por eso es que pues adopta esa forma de vida que es por la que se conoce y se convierte en el fundador de la orden franciscana. El santuario de la Iglesia Nueva, a pocos pasos de la plaza del ayuntamiento, es una edificación barroca del siglo XVII. Fue construida en el lugar en el que, según una fuerte y documentada tradición, estaba la casa en la que nació San Francisco, año 1182,
y en la que vivió los primeros 24 años de su vida. Su nombre de bautizo fue Giovanni, pero su padre se lo cambió a Francisco. Ejerció el oficio de mercader ayudando a su padre, que comercializaba finas telas. Ahora vemos el presbiterio, y el cuadro principal nos narra que de joven Francisco soñaba con ser caballero. Tuvo un sueño en el que Dios le muestra un espléndido palacio en el que sobresalían en las paredes armaduras de caballero, escudos relucientes y similares objetos de guerra. Francisco, encantado, lleno de alegría y de asombro, preguntó de quién eran aquellas armaduras relucientes y aquel edificio maravilloso. Se le dijo que todo aquello junto con el palacio sería propiedad suya y de sus caballeros. Al inicio, Francisco entendió el mensaje desde una perspectiva mundana, pero luego del episodio en el que el Cristo de San Damián le habla, inicia su conversión. Su padre, furioso, no comprendió la conversión radical de su hijo. Se cuenta que Pedro arrastró a Francisco hasta su casa y, para obligarlo a recapacitar, lo ató con cadenas y lo encerró en un oscuro cuarto. En un periodo en el que el padre no se encontraba, la madre de Francisco, Pica, no aprobando el comportamiento de su marido, dirigió afectuosos discursos a su hijo, pero no pudo desviarlo de sus intenciones. Conquistada por el amor materno, un día rompió las cadenas y lo dejó libre. Ahora tenemos frente a nosotros el cuarto en el que Francisco fue encarcelado por su padre. Una imagen de un joven Francisco recrea la escena. El interior de la iglesia está decorado con frescos de varios autores locales, incluidos Cesare Cermei, Giacomo Giorgetti y Emanuele da Como. Una vez que salimos de la iglesia nueva, si queremos ver los restos de la casa natal de San Francisco, tenemos que doblar acá a la derecha. Y vamos a ingresar por acá a los restos de la casa paterna de San Francisco. La iglesia está construida sobre estos restos. Se supone que la casa tenía 3 pisos. En la planta baja estaba la tienda de telas del padre de Francisco, ahora transformado en un oratorio. Se puede ver la antigua calle perfectamente conservada donde se encontraba esta tienda. En el primer piso, que es el plano actual de la iglesia, se encontraban las salas de estar de la familia, y en el segundo piso, hoy desaparecido, estaban los dormitorios.
Bueno, ya que estamos acá en los restos de la casa de San Francisco, de sus primeros años, tenemos este Cristo de San Damián. El original es el que se encuentra en la Basílica de Santa Clara, pero vamos a hablar un poquito de este Cristo. Se supone que frente a la imagen de este crucifijo de San Damián, el Cristo pues se comunica con San Francisco y le pide que restaure, que renueve su iglesia. No se refería a una restauración física, sino se refería a una restauración espiritual de la crisis que en esos momentos la iglesia estaba pasando. Y bueno, esto es un Cristo diferente, es un Cristo de estilo medieval, que no se sobresalta, no se exagera los rasgos típicos de la pasión que vienen luego a resaltar en el barroco, como mucha sangre, el dolor, la tristeza. De hecho, ven que hay algunas como inconsistencias, porque Cristo está crucificado, pero está vivo, está con los ojos abiertos. Es típico del arte medieval, así se representaban las escenas de la pasión. Ven que tienen los pies separados, con apenas poca sangre saliendo de los pies. Lo mismo los personajes que aparecen, vean a la izquierda a la Virgen María y a San Juan, no se encuentran en una actitud desconsolada, llorosa, sino pues aparecen simplemente al lado de la cruz. Lo mismo a la derecha, donde está María Magdalena, María la de Jacob y el centurión. Eso lo podemos deducir, vean las inscripciones que están acá. Esta es la Virgen María, este es San Juan, esta es María Magdalena, María de Jacob y el centurión. Y luego acá aparece un personaje más pequeñito, este como soldado romano, ese de Longinus, que es el que con la lanza traspasa el costado de Cristo. Y como podemos ver acá, pues ya de su costado brota sangre y agua. Luego a los lados de las manos también ven que salen pocas, apenas gotas de sangre. Hay unos ángeles a los lados. Y arriba está un Cristo resucitado que representa la trascendencia, la gloria. Vean la mano de Dios Padre sobre él. Y los apóstoles. Vean que bueno, es curioso, hay 10 apóstoles. Los otros 2 están acá a los lados de las manos del crucifijo. Entonces bueno, es una imagen muy muy bonita y no es el típico Cristo de pasión con mucha sangre que refleja dolor, amargura, que está muerto, sino es una interpretación de lo mismo pero diferente, por decirlo así. Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido por Asís. Esta fuente del siglo XVI, llamada de los Tres Leones, se encuentra en la Piazza del Comune de Assisi, o Plaza del Ayuntamiento de Asís. Esta plaza rectangular está ubicada en el lugar donde una vez estuvo el antiguo foro romano. Comienza al final del Corso Mazzini, que es la calle o vía que conecta con la Basílica de Santa Clara. Y bueno amigos, es hora de almuerzo, muchas iglesias están cerradas y yo necesito reponer baterías, así es que bueno, vean, me voy a comer esta pizza margarita que se ve buenísima
y el precio está bastante bien. Junto con el refresco me costó apenas 8,50 €. Amigos, este era el lugar donde estaba comiendo, Foro Romano. Se los recomiendo si vienen a Assisi. Y continuamos, vamos hacia la Basílica de San Francisco. Francisco nace y vive en la época en que comienzan las cruzadas y en el que hay un incremento demográfico del comercio y del desarrollo de las ciudades. La economía seguía siendo dominada por la producción feudal. La Iglesia Católica, protagonista de este tiempo, también se vio influenciada por la nueva riqueza. No eran pocas las críticas hacia algunos de sus ministros que se preocupaban más por el crecimiento patrimonial y sus relaciones políticas de conveniencia. Debido a ello, diversos movimientos religiosos surgieron en rechazo a la creciente opulencia de la jerarquía eclesiástica en esa época. Ellos buscaban vivir más de acuerdo con los postulados de una vida pobre y evangélica. Francisco recibió la educación regular de la época. De joven se caracterizó por su vida despreocupada y tenía ambiciones de ser exitoso. En sus años juveniles, la ciudad ya estaba envuelta en conflictos para reclamar su autonomía del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1202, Francisco lucha por Asís contra Perugia y es capturado en la batalla de Colestrada, en la que gana Perugia. Permanecerá en las terribles prisiones de este lugar durante aproximadamente un año. En 1204 fue rescatado de la prisión por su padre y regresa a Asís marcado por la enfermedad. De acuerdo con los relatos, fue en un viaje a Apulia mientras marchaba a pelear cuando durante la noche escuchó una voz que le recomendaba regresar a Asís. Así lo hizo y volvió ante la sorpresa de quienes lo vieron, siempre jovial pero envuelto ahora en meditaciones solitarias. Al llegar a los 24 años, Francisco comienza a experimentar su conversión. Se da el abandono de los amigos y de la juventud despreocupada. Comienza una vida de oración cada vez más intensa. Convive con leprosos. Se da el encuentro con el crucifijo de San Damián. Hace una peregrinación a Roma y experimenta por primera vez la pobreza. Es en este punto donde su padre lo reprende severamente y lo encierra en un cuarto oscuro dentro de su casa. En el año 1206 renuncia a los bienes paternos y restaura las 3 pequeñas iglesias de San Damián, San Pietro de la Espina y la Porciúncula. Para el año 1208 se reúnen a su alrededor los primeros compañeros, que vienen a formar así la embrionaria Primera Orden Franciscana. En 1209 redacta una primera regla y va a Roma con sus compañeros para obtener su aprobación, la cual es concedida oralmente por parte del Papa Inocencio III. En el año 1212 conoce a Clara, historia que ya contamos anteriormente, y de este encuentro nace la Segunda Orden Franciscana. Para el año 1217 se da el primer capítulo de la orden, y de él nacen 12 provincias franciscanas. Para el año 1219, en el capítulo de Pentecostés, en la Porciúncula, se decidió enviar franciscanos a diferentes sitios de Europa y a Marruecos. Francisco también viaja a Egipto. Su objetivo era convertir a los musulmanes al cristianismo. Sin embargo, su misión fue infructuosa. La orden tuvo altos y bajos, así como rencillas entre sus miembros, sobre todo en los periodos en que San Francisco se encontraba en el exterior. Esto entristeció al santo. En el año 1223, Francisco redacta la regla definitiva de la orden, llamada Bulata, y es aprobada por el Papa Honorio III. Se dice que en septiembre de este mismo año ocurre el episodio en el que el santo recibe la impresión de los estigmas, mismos que trataría de ocultar, ya que, debido a su humildad, no se consideraba digno de portar las mismas marcas del martirio de Jesucristo. En la Navidad de este mismo año, en la ciudad de Grecho, pretendió que la celebración se asemejara lo más posible a la Natividad de Jesús de Nazaret y montó un pesebre con animales y heno. Pobladores y frailes de los alrededores acudieron a la misa en procesión. Por este hecho es que a San Francisco se le atribuye el invento de los nacimientos o belenes.
En el año 1225, en San Damián, Francisco compone el Cántico de las Criaturas, una expresión de alabanza a todas las criaturas terrenales, así como a las fuerzas de la naturaleza. En la tarde del 3 de octubre del año 1226, a los 44 años de edad, San Francisco muere en la Porciúncula. Al día siguiente fue llevado a Asís y colocado temporalmente en la iglesia de San Jorge. A los 2 años de su muerte, en 1228, el Papa Gregorio IX viaja a Asís para celebrar la canonización del santo, y el día siguiente el Papa coloca la primera piedra de la nueva basílica en su honor. El 25 de mayo del año 1230, el cuerpo de San Francisco es trasladado desde la iglesia de San Jorge hasta la nueva basílica, que es la que tenemos justo frente a nosotros y vamos a visitar en este momento. La estructura de la basílica está formada por 2 iglesias superpuestas, caracterizadas por 2 fases constructivas en sucesión histórico-artística. La primera en construirse, la iglesia inferior, es de estilo románico umbro y representa la introspección y la penitencia, mientras que la segunda, la iglesia superior, está marcada por el estilo gótico y esta representa la gloria y la trascendencia. La decoración interior hace extraordinarias y singulares a las 2 iglesias de la basílica, pues ofrecen ricos y preciosos ciclos pictóricos en los que se narran pasajes bíblicos, así como la historia de Francisco. Entre los frescos de la basílica sobresalen los del pintor, escultor y arquitecto florentino de la Baja Edad Media, Giotto. El templo también cuenta con hermosas vidrieras. Este conjunto basilical sufrió los daños de un terremoto ocurrido en 1997. Así pasó 2 años cerrado al público hasta su reapertura en el año 1999. Para el año 2000 la basílica fue incluida en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Descendiendo por estas gradas, nos dirigimos a la iglesia inferior, cuya construcción comenzó en el año 1228. Ya estaba terminada en 1230, cuando el cuerpo de San Francisco fue trasladado aquí solemnemente. Es más austera en decoración comparada con el templo superior. A finales del siglo XVIII se le adicionaron capillas laterales. Se dice que San Francisco, quien fue canonizado en tiempo récord, pidió ser sepultado en este sitio. Aquí comúnmente se enterraba a gente sencilla, sin posesiones, incluso a criminales. La nave central de esta iglesia inferior recuerda el estilo románico y parece una galería formada por las poderosas nervaduras de los arcos. Aquí apreciamos los hermosos frescos de las capillas laterales. Desde esta capilla lateral tenemos una vista hacia la nave central. En esta zona se conservan algunas reliquias de San Francisco, como este hábito, custodias, medias y pantuflas. Observamos ahora el altar mayor, el cual está presidido por una bóveda de crucería, obra de Giotto y su taller. Constituye uno de los tesoros artísticos más reconocidos de la basílica. Sin duda alguna, estos hermosos frescos que narran episodios bíblicos de la vida de Jesucristo y de San Francisco no pueden pasar desapercibidos a los ojos del visitante.
Las capillas laterales están dedicadas a diferentes santos, sobre todo franciscanos, también advocaciones de la Virgen María. Estamos ahora justo frente a la tumba de San Francisco. Es un simple sarcófago de piedra encerrado en este pilar bajo el altar mayor que apreciamos hace unos instantes. Esta cripta donde se puede visitar la tumba del santo fue excavada en la piedra en el año 1820. En las hornacinas de las esquinas que rodean este sarcófago se encuentran las tumbas de 4 discípulos de San Francisco: León, Maceo, Rufino y Ángel. Frente a la tumba del santo arde una lámpara votiva, la cual es alimentada por el aceite donado por una diferente región italiana cada año. Saliendo de la iglesia inferior, pasamos por este claustro del convento franciscano, el cual nos va a conectar con la iglesia superior. Subiendo por estas gradas ingresaremos a la iglesia superior por la parte del ábside. Nos encontramos ahora en el presbiterio, el cual está decorado con frescos de Cimabue, pintor y diseñador de mosaicos florentino, y del pintor anónimo conocido como Maestro Oltremontano. La arquitectura del templo recuerda al gótico francés, pero con líneas y colores sencillos de un estilo típicamente italiano. Además, las hermosas vidrieras hacen del templo una estancia muy luminosa. El coro está compuesto por 102 sillas. Al fondo vemos la silla papal, ya que desde el año 1289 el Papa Nicolás IV le otorga a este templo el título de Basílica Papal. Desde acá tenemos una vista de la nave del templo, que consta de 4 tramos con un gran crucero y al fondo el ábside poligonal. Salimos de la basílica por la puerta principal de la iglesia superior y llegamos así al sitio donde iniciamos la visita. Si visitas este sitio durante la época de Navidad, verás en esta área verde un gran pesebre o nacimiento. Espero que te haya gustado esta segunda parte de nuestro viaje por Asís. Recuerda suscribirte al canal. En la tercera parte vamos a visitar un poco del bosque de San Francisco y luego iremos a la iglesia de San Damián, el sitio donde se encontraba el crucifijo que habla al santo y el lugar donde muere Santa Clara.